Gracias.
el querer como el hacer en tus vidas. Y nos trajo con cuerda de amor con un propósito que es bendecir a través de la palabra. Amén. Si pueden sentar, iglesia. Si hay algún hermano o amigo que nos visita por primera vez, puede levantar sus manos. Creo que por esta ala todos somos de la iglesia, y por esta ala, no sé si hay algún hermano que nos visita por primera vez. Por allá tenemos, lo que pasa es que yo soy muy bajo, muy pequeño y no veo. Por allá tenemos una dama, Dios me le bendiga. ¿Cómo le dice la iglesia? La gloria sea para Dios. Y a estos amigos que se conectan con nosotros, hermanos que se conectan a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. De seguro, iglesia, que el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas una palabra de bendición en esta mañana. Amén, iglesia. Una mañana de bendición para nuestra vida, de gloria, iglesia, porque la palabra trae libertad a nuestras vidas. Amén. Una palabra que el Espíritu Santo ministró en la intimidad y me dio un título, y el título dice: Resucitados en Cristo Jesús. Este es el título: Resucitados en Cristo Jesús. La gloria sea para Dios, hermano. Un título que el Espíritu Santo ministró en mi intimidad con Él, ese versículo. Y quiero que usted pueda ubicarse conmigo en 1 Corintios 15, 20 al 23, en Reina Valera. Hoy voy a ministrar la palabra con Nueva Traducción Viviente, pero hay algunos versículos que la voy a leer en Reina Valera, entonces voy a estar usando las dos versiones. En 1 Corintios 15, 20 al 23, cuando usted lo tenga listo me puede decir amén. Este versículo lo vamos a buscar en Reina Valera. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Diga conmigo, vivificados. Y sigue diciendo: pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después lo que son de Cristo en su venida. Amén. Una palabra de parte de Dios. Y dice el primer versículo, dice: ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre resucitó. También por un hombre la resurrección de los muertos. Y vemos, querida iglesia, en este versículo que Pablo le está hablando a los corintios. Y Pablo le habla a los corintios porque la iglesia estaba en confusión. La iglesia de los corintios, querida iglesia, tenía una confusión porque no tenían claro sobre la resurrección de Jesucristo. Y Pablo se levanta conforme a la palabra para romper esa confusión dentro de la iglesia. Y vemos que Pablo le dice: ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron hechos. Pablo le dice a la iglesia: ahora bien, Cristo ha resucitado. Yo vengo en esta mañana de parte de Dios a decir a esta iglesia que Jesucristo ha resucitado. Vengo de parte del Espíritu Santo a romper toda confusión que el enemigo ha puesto en las iglesias. Vengo de parte, así como Pablo, que Pablo se levantó sobre la iglesia de Corintios para romper la confusión. Yo vengo en esta mañana dirigido por el Espíritu Santo para romper toda confusión, para romper todo lo que el enemigo ha colocado en la iglesia. Falta de conocimiento quizás. Y yo vengo a decirle en esta mañana, iglesia, que Jesucristo resucitó. Amén, iglesia.
Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y vemos, hermanos, cómo la palabra nos ministra. Pablo empieza diciendo: yo vengo a decirle que Jesucristo ha resucitado. Y Pablo hace también mención sobre la generación de Adán. Y vemos que la muerte de Adán representa la naturaleza caída por el pecado, representa la muerte y la condenación. Esa es la generación de Adán. Y vemos que esa generación de Adán representa la muerte, esa naturaleza pecaminosa, representa esa muerte espiritual y condenación. Y vemos, hermano, que desde que nosotros nacemos, sin conocer a Jesucristo, nosotros vamos con esa naturaleza de Adán, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que va en contra de la palabra, va en contra de la presencia de Dios. Y vemos allí, hermano, que esa generación de Adán, como dice la palabra, porque la muerte entró por un hombre, y ahí está hablando sobre Adán. Toda esa generación de Adán en adelante nacen con muerte espiritual. Quizá usted dice, hermano, nació vivo. Sí, nacen vivos, respiran, se mueven, hablan, pero espiritualmente están muertas, hermano, porque es un principio que se cumple. Desde el momento que Adán pecó, hermano, toda la generación de Adán nace con una muerte espiritual. Pero sigue diciendo algo poderoso, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y la palabra vivificado es hecho vivo o recibir vida. Como el principio se cumple en Adán, que toda la generación de Adán en adelante nace en muerte, con una muerte espiritual. Mire, hermano, cuando nació mi nieto, yo le pude dar una palabra a mi hija y le hacía entender a ella que desde el día que nació mi nieto Máximo, yo le dije, él está vivo, pero él nació muerto espiritualmente. Es indispensable que tú le instruyas en los caminos de Dios. Es indispensable que desde aquí en adelante, aun cuando tienes días de nacido, empieza a ministrar, empieza a decirle: Dios te bendiga, Dios te ama, eres un hijo de Dios. Es indispensable que nosotros le podamos ministrar a esos hijos de Adán, a esos familiares que todavía no han llegado a los caminos de Dios, porque ellos siguen en la condenación eterna. Aún si ellos no han aceptado a Jesucristo, ellos siguen con la naturaleza de Adán. Y es indispensable ministrarle la palabra, bendecirle, en decirle que Cristo lo ama, en presentarle el plan de salvación. Pero dice Pablo que así como la muerte, un principio que se cumple en Adán, pero así como la muerte entró por un hombre, dice la palabra, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, la primicia, después los que son de Cristo en su venida. Amén. Y vemos algo muy importante, hermano. Dice que la generación de Adán nace con muerte espiritual. Mire lo que dice Romanos 3:23, Reina Valera. Romanos 3:23, Reina Valera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es la versión Reina Valera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que la generación de Adán en adelante nace como destituido de la gloria de Dios. Y destituido tiene por concepto, iglesia, estar privado o separado de la gracia
de la presencia y la aprobación divina. Eso es instituido. Y cada persona que nace sin conocer a Jesucristo, camina sin conocer a Jesucristo, está privado, está separado de la gracia de Dios, de su presencia y de la aprobación divina. Pero también dice la palabra que en Jesucristo somos ¿qué? Vivificados. Y vivificado es hecho vivo y recibir vida. Pero también dice que en Jesucristo nosotros recibimos vida, una vida nueva. Amén, iglesia. Así como en Adán son muertos espiritualmente, pero también en Jesucristo somos vivificados. Tenemos una vida nueva. Y en Cristo Jesús representa esa vida nueva, hermano. Salvación, restauración, gracia, vida eterna, libertad y una vida nueva. Así como se cumple el principio en Adán, también se cumple en los que nacen de nuevo en Cristo Jesús. Y esto, la salvación es para tu vida, tú que creíste en Jesucristo. La restauración de tu vida es para ti, iglesia. La gracia de Dios es para arroparte, para llenarte de una manera especial. Goza de una vida eterna, una libertad en Cristo Jesús y una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Mire lo que dice Romanos 5:19, nueva traducción viviente. Romanos 5:19. En Cristo somos vivificados, hermano. Tenemos una vida nueva. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Ahí está hablando de quién? De Adán. Está hablando de esa generación. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La gloria sea para Dios, hermano. Denle un aplauso al Señor. Pero por uno solo, está hablando de la obediencia de Jesucristo, en ir a la cruz a morir por ti y por mí, en ir a morir por la humanidad, por sus pecados. Dice, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Mire, hermano, justo quiere por concepto es estar alineado con la voluntad de Dios, es vivir íntegramente de acuerdo con la enseñanza de Cristo. Usted y yo, hermanos, somos esa generación de justo. Usted y yo, querida iglesia, somos esa generación de justo. Una generación que nace de Cristo Jesús. Dígale que está a su lado, eres una nueva generación. Dígale con convicción, eres una nueva generación. Una generación de justo. Una generación que nace de Jesucristo de Nazaret. Una generación que no vino a caminar bajo la voluntad del mundo. Una generación que no vino a inclinarse a dioses paganos. Una generación de justo que viene a vivir una vida íntegra para transformar y cambiar los ambientes. Una generación que vino a caminar íntegramente conforme a la palabra para transformar a una sociedad corrompida por el pecado. Esta generación somos tú y yo. Esta generación somos los que somos redimidos por Cristo Jesús. Así lo dice en Romanos, hermano. Una generación de justos. Una generación que caminamos diferente al mundo. Una generación que caminamos conforme a la palabra de Dios. La resurrección de Jesucristo, una reflexión, hermano. La resurrección de Jesucristo no solo representa la victoria
de la vida sobre la muerte, sino que transforma la vida del creyente al ofrecerle perdón, esperanza eterna y una nueva forma de vivir. Se lo voy a volver a repetir, hermano, y que usted pueda atesorar esta palabra de parte de Dios. La resurrección de Jesucristo no solo representa la victoria de la vida sobre la muerte, no es nada más que en la resurrección de Jesucristo Él representa esa victoria, hermano. Y en la resurrección de Jesucristo, Jesús declara, Jesús confirma lo que Él proclamaba, que eras el Hijo de Dios. Pero también dice, representa la victoria sobre la vida y la muerte, sino que transforma la vida del creyente. Él ofrece perdón, esperanza eterna y una forma de vivir, hermano. Dice la palabra en el contexto, hermano, que había una confusión en la iglesia de Corintios. Pero quiero decirle, iglesia, que la resurrección de Jesucristo nos comprueba quién Él era, que era el Hijo de Dios. Cuando Él resucita, Él comprueba quién Él era como Hijo de Dios. Pero Él no se queda allí, hermano. Muchas veces como iglesia nos quedamos en lo que hizo Jesús por nosotros. Nos quedamos allí guardados, querida iglesia, en lo que Jesús hizo en la cruz. Pero hay más para nuestras vidas. Después de la cruz hay más para nuestras vidas, hermano. Dígale que está a su lado, no te quedes en la cruz. La cruz fue gloriosa, porque en la cruz recibimos vida eterna. En la cruz recibimos perdón de pecado. En la cruz recibimos libertad en nuestras vidas. Pero hay mucho más después de la cruz, iglesia. Hay mucho más. Y era lo que Pablo le quería transmitir a la iglesia. Y es lo que yo le quiero transmitir, dirigido por el Espíritu Santo, para su vida, iglesia. Que hay más allá. Hay más allá de la cruz. Y es la resurrección de Jesucristo. Porque a través de la resurrección de Jesucristo viene cosas gloriosas para nuestras vidas. Mire lo que dice Primera de Corintios. Pero antes de ese versículo quiero desglosar el primer punto. Y el primer punto que nosotros recibimos después que Jesucristo resucita es que recibimos perdón de pecados, hermano. Por eso que le decía, hay más después de la cruz, hermano. En la resurrección de Jesucristo recibimos perdón de pecados. Y mire lo que dice 1 Corintios 15, del 16 al 18, nueva traducción viviente. 1 Corintios 15, 16 al 18. Hoy vamos a leer muchos versículos, hermano. Le pido que usted apague su celular, que no deje que el que está a su lado le interrumpa recibir lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para su vida. Y deje su mente en blanco solo para la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque usted no sabe a qué hora va a salir hoy, hermano. La gloria sea para Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 16 al 18. Dice: y si no hay resurrección, Pablo le está hablando a la iglesia en medio de esa confusión. Pablo lo habla a nosotros. Si en nosotros hay confusión, si en nosotros todavía no hay convicción de lo que es la resurrección de Cristo en nuestras vidas, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Miren lo que nos ministra Pablo, hermano. Y él le dice a la iglesia: si usted no entiende o no creen lo que Jesucristo resucitó de los muertos, nuestra fe es vana. El que estemos aquí en la iglesia
adorando, recibiendo la palabra. Es inútil, no tiene ningún sentido, iglesia. Si usted no tiene la convicción de que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, no tiene sentido que usted venga domingo a domingo a recibir la palabra de Dios. Pablo le quería hacer entender a la iglesia, tenemos que estar convencidos que Jesucristo resucitó al tercer día. Iglesia, porque cuando Jesucristo resucita al tercer día, hay beneficio para nuestra vida. Y lo primero es el perdón del pecado. Él muere, resucita al tercer día y nos hace libres del pecado, de la muerte, de la condenación eterna. Había una confusión en la iglesia y pude buscar las estadísticas, hermano, a nivel mundial. Busqué aquí en Venezuela y no hay ninguna estadística, solo existe la estadística a nivel mundial. El 90% de los cristianos a nivel mundial están convencidos que Jesucristo resucitó. El 90%. Espero que usted tenga esos 90%. El 90% a nivel mundial tiene la convicción de que Jesucristo resucitó. Pero el 10% toma la resurrección de Jesucristo de una forma literal. Lo que han escuchado. El 10% todavía no tiene esa convicción, hermano. Y la palabra nos enseña que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy Dios me levantó con esta palabra. Una palabra que no fue fácil, hermano. Pero el Espíritu Santo de Dios me hizo el llamado y Él me capacitó para dar esta palabra. Para que usted esté convencido que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y había una confusión en la iglesia de Corintios, hermano. Y así como el 90% tenía la convicción de que Jesucristo resucitó, un 10% tenía esa convicción de una forma literal que Jesucristo había resucitado. Para aquel entonces se habían levantado los saduceos, esos religiosos que creían que después de la muerte no había nada más. Y esos eran los saduceos, un remanente religiosos que ellos pensaban que después que uno muere no hay más nada para el ser humano. Es por eso que Pablo se levanta en Primera de Corintios a aclarar esa confusión. Y hoy en día, iglesia, la nueva generación que hoy en día nosotros vemos también no creen que Jesucristo ha resucitado entre los muertos. Usted puede ver esa generación que sigue en pecado, esa generación que hace lo malo, esa generación que día a día peca, esa generación que día a día camina sin conocimiento de la palabra, esa generación que camina a espaldas de la palabra de Dios, esa generación que hoy en día, hermano, están en pecado. Ellos tampoco creen en la resurrección de Jesucristo. Ellos se mueven de esa manera, pecando, destruyendo su vida, destruyendo a su familia, destruyendo lo que está alrededor, trayendo condenación sobre la sociedad, porque no creen en Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo resucitó entre los muertos para perdonar nuestros pecados. Hoy en día vemos esa generación como los saduceos, que creían que después de la muerte no había nadie más, hermano. Pero Jesucristo levantó una nueva generación de justo. Esa generación de justo es casa de Dios, puerta del cielo, hermano. Esa generación de justo somos los cristianos. Somos los que creemos en Jesucristo. Somos los que creemos en su palabra y no caminamos conforme a lo que camina en el mundo. Somos esta generación
que le damos la espalda al mundo para caminar bajo su presencia, hermano. Somos esa generación de justo que renunciamos a los placeres del mundo, creyendo que llegará el día que vamos a partir a una eternidad en Cristo Jesús, pero vamos a resucitar con Él, iglesia. Vamos a resucitar con Jesucristo. Usted y yo somos esa generación que somos llamados para transformar los ambientes, esa generación que somos llamados para transformar y cambiar a Venezuela entera, al mundo entero. Hoy en día estamos tú y yo aquí en el molino recibiendo la palabra, pero a través de las redes ellos están siendo transformados en otros lugares. Amén. Usted y yo somos esa generación que creemos que Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y nosotros resucitaremos con Él, iglesia. Amén. Apláudele al Señor. Mira lo que dice Romanos 4:25, nueva traducción viviente. Romanos 4:25 dice así: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Ahora entiende que usted es una nueva generación. El propósito mío, iglesia, como predicador en este día, es hacerle entender, dirigido por el Espíritu Santo a través de la palabra, que Jesucristo resucitó. Amén. Y que en esa resurrección nosotros recibimos perdón de pecado. Que nosotros vamos a resucitar con Él, hermano, porque Él nos limpia de todo pecado. Te pregunto, iglesia, ¿hay alguna confusión en tu vida de que Jesucristo ha resucitado? ¿Todavía hay esa duda en tu corazón? ¿O eres uno del 10% que ha tomado la resurrección de Jesucristo de una forma literal? Mira lo que dice la palabra en Hechos 5, del 30 al 31, nueva traducción viviente. Quiero que usted pueda salir de toda confusión. Hechos 5, 30 al 31. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos. Diga conmigo: el Dios de nuestros antepasados. Dígalo con convicción: el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después que ustedes lo mataron, colgándolo en una cruz. Luego Dios lo exaltó al lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de su pecado y fuera perdonado. Dice que el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos y lo colocó en un lugar de honor. La gloria sea para Dios. Y vemos cómo Dios levanta a Jesús y le da un lugar de honor, hermano. Y lo coloca a su derecha como príncipe y salvador de nuestras vidas. Lo hizo para que nosotros como pueblo nos arrepintiera de nuestros pecados. Estoy hablando con mi propia palabra. Nos arrepintiéramos de nuestros pecados y fuéramos perdonados. Mira lo que dice Hechos 13. Hechos 13. 38 a 39, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Hechos 13, 38 a 39. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que Jesucristo, que por medio de este hombre Jesús,
por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Hermanos, Iglesia Casa de Dios, escucha la voz de Dios. Estamos aquí reunidos para proclamar que por medio de este hombre llamado Jesús, usted, iglesia, tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Esto es glorioso, iglesia. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Te pregunto nuevamente en esta mañana, ¿te ha acusado el enemigo? Usted ha recibido acusación del enemigo de que usted todavía no ha sido perdonado. Te ha ministrado el enemigo, te ha susurrado en el oído y te ha traído el enemigo ese viejo hombre. Ha traído el enemigo a tu vida esa vieja manera de vivir. Ha traído el enemigo a tu vida de una forma visible. ¿Quién eras tú antes de llegar a los pies de Cristo? ¿No te sientes perdonado? Es otra pregunta. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:21. Y le estoy hablando a toda persona que se siente todavía con falta de perdón. Le estoy hablando a través del Espíritu Santo a aquellas personas que el enemigo le está ministrando y le ha ministrado que todavía no es perdonado en Cristo Jesús, que todavía la vieja manera de vivir sigue en ustedes. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:21, nueva traducción viviente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. No hay ninguna condenación en nuestras vidas, hermanos, porque dice la palabra, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, hermano. Es por eso que no hay ninguna condenación. Es por eso, querida iglesia, amigo, tú que has sido ministrado, es por eso que no es lo que diga el diablo de ti, es lo que diga la palabra para nuestras vidas. No es lo que diga el que está a tu lado, no es lo que diga la sociedad de ti, es lo que dice la palabra de ti, iglesia. Mira lo que dice Romanos 8:33 al 34, nueva traducción viviente. Romanos 8:33. Me estoy apoyando porque no tengo la Biblia nueva traducción viviente y me gusta mucho predicar con esta versión. Mire lo que dice Romanos 8:33 al 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Es una pregunta. ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos condenará, iglesia? Nadie. Dígale que está a su lado. ¿Quién nos condenará? Dígale con convicción, nadie. Nadie, iglesia. Porque Cristo Jesús, escucha esto,
suficiente para mover la gloria de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó por nosotros. Y está sentado en los lugares de honor a la derecha de Dios y intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará, iglesia? Si Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo se levantó en medio de la iglesia de los Corintios para derribar y destruir toda confusión. El Espíritu Santo de Dios me ha levantado como predicador, bajo su unción, bajo su dirección, para romper toda confusión dentro de la iglesia. Para que usted y yo salgamos como hijos de Dios, dirigidos por la presencia del Espíritu Santo, dirigidos por la palabra. Para que usted y yo caminemos de ahora en adelante con la convicción de que Jesucristo resucitó al tercer día, murió por nuestros pecados y que no hay ninguna condenación para nuestras vidas. Y también con la convicción, iglesia, que lo que el enemigo susurra en nuestros oídos, que lo que la sociedad dice de nosotros, no hay ninguna condenación para nuestra vida. Que lo que nosotros fuimos en la vida pasada ya quedó atrás. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora somos una nueva generación de justos, una nueva generación que nace con una vida nueva, una vida transformada, una vida cambiada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Atesore esta reflexión. Dios mismo, a través de Jesús, nos ha perdonado. Reflexión. Dios mismo, a través de Jesús, nos ha perdonado. Nos ha declarado justo. Ninguna condenación ni sentencia en nuestra contra tiene valor. Y si ustedes, le habla a usted y me habla a mí, y si nosotros, por alguna razón, por alguna debilidad, pecamos o nos desviamos del propósito de Dios, hermano, mira lo que dice en 1 Juan 2:1, Reina Valera. Y voy a pedirle a los hermanos que me apoyen. Si todavía, hermano, o hay alguien que ha hecho lo contrario a Dios, hermano, dice en 1 Juan 2:1, hijitos míos, mira lo que Juan expresa, hermano, hijitos míos. Y Juan empieza el versículo dando a conocer la paternidad del Padre. Juan empieza dando a conocer ese amor fraternal del Padre para con nosotros. Él empieza diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si aún en algún momento usted y yo, y Dios nos resguarde, caemos en pecado, a no hacer la voluntad de Dios, Juan expresa la paternidad del Padre para con nosotros. Juan expresa ese amor de Dios para nosotros, ese amor de Él para nosotros como seres humanos, que aún cuando caminamos a espaldas de Él, tenemos a un abogado y se llama Jesucristo. Dígale que está a su lado: tenemos un abogado que nos defiende. Dígale que está a su lado: tenemos un abogado
de Dios, porque hay un abogado llamado Jesucristo que intercede por nosotros en el pleno celestial, y Él trae, querida iglesia, perdón de pecados. ¿Crees tú, iglesia, que esos aplausos son lo que Dios merece? Mira lo que dice Primera de Juan 1:9, Reina Valera. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siéntete perdonada, iglesia. Que usted pueda atesorar Primera de Juan 1:9, hermano. Que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La gloria sea para Dios. Y quiero ir al segundo punto. Otra cosa que nosotros recibimos, iglesia, en la resurrección de Jesucristo, es que fuimos libres y justificados por Él. Fuimos libres y justificados. Y voy a hacer una aclaratoria o explicarle lo que sucedió en la cruz y lo que sucede en la resurrección de Jesucristo. Y el poder explicarle, de acuerdo con el Espíritu Santo me dirija y como Él me ha ministrado, según la palabra. En Primera de Pedro 2:24, nueva traducción viviente. Primera de Pedro 2:24. Dice así, nueva traducción viviente: Él mismo, está hablando de Jesucristo, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y vemos allí, hermano, lo que nosotros recibimos en la cruz. Dice que Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir una vida nueva, iglesia. Y lo primero que sucede en la cruz es que hubo un intercambio divino. Intercambio divino. Y en ese intercambio divino, Jesús tomó tu lugar en la cruz. Él cargó con la culpa y la consecuencia y ofreciendo su perdón. Un intercambio divino. Jesús tomó tu lugar en la cruz. Él cargó con la culpa y la condenación, ofreciendo su perdón. Segundo, hubo un propósito transformador en nuestras vidas. El sacrificio en la cruz no es solo una salvación, iglesia. Lo que hizo Jesús en la cruz no es solo una salvación. Hay algo más, iglesia. Es un llamado a morir espiritualmente al pecado. Hubo un propósito transformador en la cruz del Calvario, cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, iglesia. Y también hubo una sanidad completa en nuestras vidas. Aunque las heridas de Cristo, escuche bien, iglesia, aunque las heridas de Cristo pagaron por la sanidad física, el enfoque espiritual, el enfoque principal, en la sanidad espiritual. Es por eso, iglesia, que no nos podemos quedar solamente en la cruz,
En la cruz del Calvario fue algo glorioso, hermano. Jesús hizo un intercambio divino. Él allí tomó el lugar que a nosotros le correspondía. Él murió por nuestros pecados. Él sufrió la consecuencia que le tocaba a usted y a mí, hermano, por nuestros pecados. Allí hubo un intercambio divino, hubo un propósito transformador, pero también en la cruz hubo una sanidad completa. Pero no nos podemos quedar allí, hermano. Tenemos que ir más allá, ir a lo que es la resurrección de Jesucristo. Primero, que nos perdona de nuestros pecados. Segundo, que fuimos libres y justificados. Justificados, hermano. Mira lo que dice Gálatas 5:1, nueva traducción viviente. Gálatas 5:1 dice: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Eres libre, iglesia. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libre y no se esclavice de nuevo a la ley, hermano. El Señor nos está hablando en esta mañana, hermano. En la resurrección de Jesucristo, Él nos hace libres, hermano. Pero tenemos que salir de esa esclavitud. No podemos seguir siguiendo esclavos del pecado. No podemos seguir siendo esclavos a lo que el mundo nos presenta, hermano. Tenemos que darle la espalda al mundo, darle la espalda al pecado. Ya el Señor pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Él hizo ese intercambio por ti y por mí en la cruz, hermano. Él tomó el lugar que a ti te correspondía, a mí me correspondía. De morir espiritualmente, Él dijo: yo me ofrezco. Note algo, hermano. El diablo en ningún momento le pidió a Jesucristo que muriera en la cruz por nuestros pecados. Porque el diablo sabía que si le pedía la vida a Jesús por nuestros pecados, nosotros íbamos a ser libres. Jesucristo mismo se ofreció como esta ofrenda de primicia al Padre para morir por ti y por mí, por nuestros pecados. Él se ofreció voluntariamente a morir en la cruz por nuestros pecados. Es por eso que hay un intercambio divino en la cruz del Calvario. Es por eso que usted y yo no podemos seguir siendo esclavos del pecado. Ya Dios nos hizo libres. Tenemos que caminar en la libertad en Cristo Jesús. Tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios. Tenemos que caminar modelando a un Cristo vivo, hermano. Tenemos que caminar con esa convicción que las personas que todavía no conocen a Jesucristo puedan ver en nosotros ese modelo de Jesucristo en nuestras vidas. Tenemos que caminar para que la sociedad que hoy camina a espaldas de Dios puedan decir que ¿qué le pasa al hermano Josué? ¿Por qué la hermana María, el hermano Wilmar es diferente? Por mencionar a alguien, pero usted puede mencionar su nombre. Que la sociedad pueda ver en usted y en mí ese reflejo de Jesucristo. Puedan ver esa libertad que fue pagada por precio de sangre. Que usted y yo podamos modelar esa libertad en Cristo Jesús. Caminar fuera del pecado. Caminar a espalda de la sociedad. Caminar conforme a la palabra de Dios, iglesia. Usted y yo fuimos libres por precio de sangre. Usted y yo recibimos un intercambio divino que trajo libertad a nuestras vidas. Es por eso que usted y yo estamos aquí recibiendo la palabra, iglesia. Pero tenemos que ser libres del pecado. Mira lo que significa justificado. Porque el punto nos enseña: fuimos libres y justificados.
por Cristo. El concepto de justificado. Dios nos declara justo. Atesoro, iglesia. Dios nos declara justo y libre de culpa de todos nuestros pecados. Esto significa que Dios nos declara inocente. Dios nos declara inocente, iglesia, dándonos un regalo inmerecido, donde la culpa es eliminada y ahora somos vistos como si nunca hubiéramos pecado. Bueno, la gloria sea para Dios. Apláudele al Señor. Pero que estos aplausos, hermano, traiga rompimiento en la parte espiritual, iglesia. Dios nos ha declarado justo. Es el concepto de justificado, libre de culpa de todos nuestros pecados. Esto significa que Dios nos ha declarado inocente, dándonos un regalo inmerecido, donde la culpa es eliminada y ahora somos vistos como si nunca hubiéramos pecado. Segunda de Corintios 5:17, Reina Valera. Le voy a pedir a mis hermanos que me apoyen. Un versículo que el Espíritu Santo de Dios trajo en mi vida, en la intimidad. Segunda de Corintios 5:17. Mira lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La gloria sea para Dios. Apláudele al Señor. De todo que si alguno está en Cristo Jesús, está hablando de ti y de mi iglesia. Está hablando de lo que creemos en Jesucristo. Él está hablando de ti y de mí. Dígale que está a su lado. Está hablando de mí. Dígale, está hablando de mí. Está hablando de mí. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tu vida pasada, hermano, quedó atrás. No le hagas caso al discurso del enemigo. Ahora tienes una nueva vida en Cristo Jesús. Dios no ve tu pasado. Dios ve tu nueva vida en Cristo Jesús. Una vida que transforma, una vida que cambia, una vida que está trayendo libertad a otra generación. Una generación corrompida que nos está llevando a una generación en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Mira lo que dice Romanos 6:6-7, nueva traducción viviente. Yo le dije, hermano, que no sabemos a qué hora vamos a salir. Romanos 6:6-7 dice así: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Se lo voy a volver a leer porque esto es glorioso para nosotros. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Mira lo que dice Gálatas 2:20, nueva traducción viviente. Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Dígale que está a su lado. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Lo que yo era antes, lo crucifiqué con Jesucristo. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Si va a aplaudir, paz. Mi antiguo yo ha sido
crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gloria sea para Dios. Mira lo que dice Romanos 3, 24 al 25. Hermano, para que me estén apoyando. Nueva traducción viviente. Romanos 3, 24, 25. Y si usted es de lo que anota, anótelo, hermano. Lo busque en su casa, lo atesore allí y le pide al Espíritu Santo que le siga revelando. Aquí yo le estoy dando lo que el Espíritu Santo me ha revelado, pero de seguro el Espíritu Santo le seguirá revelando más para su vida, porque la palabra nos enseña que ella misma toma vida. La misma palabra se regenera a sí misma para bendición de nuestras vidas. Romanos 3, 24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del pecado, de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesucristo sacrificó su vida al derramar su sangre. La gloria sea para Dios, hermano. Y vemos aquí, querida iglesia, de acuerdo a la palabra, como en la resurrección de Jesucristo, Él nos hace libre a través de un intercambio en la cruz del Calvario. Pero también trae justificación a nuestras vidas, hermano. Nos hace justificados delante de su presencia. Y voy con el tercer punto. Otra cosa que recibimos cuando creemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos, creemos en la resurrección de Jesucristo, es que recibimos poder y autoridad. Recibimos poder y autoridad. Y quiero que usted pueda ubicarse en la nueva traducción viviente. Y allí en pantalla, si usted no tiene esta versión, a mí me encanta predicar con esta versión. Y me dejo mover por el Espíritu Santo de Dios en algunos versículos que me lleva a otra versión, de acuerdo a la necesidad de su pueblo. En 1 Corintios 15, del 3 al 4, dice así: yo le transmití a ustedes, hablando Pablo, yo le transmití a ustedes lo más importante, diga conmigo, lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día, tal como dice las Escrituras, hermano. Yo le transmito a ustedes lo que a mí se me transmitió. Como dice que Cristo murió por nuestro pecado, tal como dice la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Que usted se pueda ir a la historia, allí en la cruz del Calvario, que usted pueda ir a la historia y ir a ese momento glorioso cuando Jesús hace ese intercambio por ti, por mí, por nuestros pecados, y está allí y muere en la cruz, y Él le dice al Padre: consumado es, y muere allí en la cruz. Yo me imagino al enemigo y a su demonio y sus demonios, cuando Jesucristo muere en la cruz,
ellos allí, que el Señor les reprenda, me imagino que estaban festejando. Lo logramos. Hicimos que Jesucristo muriera en la cruz. Logramos que la misma población llevara a Jesucristo a morir en la cruz. Ya no veo a ese hombre que predique el Evangelio. Ya no va a ver a ese hombre, ese profeta que traiga libertad a la sociedad cautiva por el pecado. Ya no va a haber un hombre llamado Jesús que viene a proclamar el reino de Dios y su justicia. Me imagino que el enemigo y sus demonios festejaban la muerte de Jesús, pero el enemigo no sabía que había un propósito glorioso en Jesús. El enemigo no sabía que había un propósito eterno en la muerte de Jesús, que era, como dice la Escritura, morir en la cruz, pero resucitar al tercer día por nuestros pecados. Él no sabía la victoria que había en Cristo Jesús. Él no sabía que ahí en el Seol, que ahí en el infierno, se estaba librando una batalla gloriosa, que era que Jesucristo estaba peleando por nosotros. Jesucristo estaba peleando tu libertad, mi libertad. Estaba peleando que tú y yo estuviéramos aquí recibiendo la palabra de Dios, iglesia. El enemigo no sabía que Jesucristo allí, antes de resucitar, estaba peleando una batalla por nuestras vidas. Él no sabía que lo que el Padre declara en la eternidad no vuelve vacía de su presencia. Él declaró un propósito en Jesús, en morir, en venir a la tierra, que es proclamar el Evangelio, morir por nuestros pecados, pero resucitar al tercer día, iglesia. Y se estremece mi cuerpo en la convicción de saber que lo que Dios declara en la palabra tiene cumplimiento, iglesia. Se estremece mi espíritu en saber y tener la convicción como predicador que lo que Dios establece en la palabra tiene cumplimiento, iglesia. Que Jesucristo resucita tercer día, iglesia. Jesucristo resucita al tercer día. Y Él lucha, iglesia, ese poder que le pertenecía al enemigo. Él batalla por nosotros. Ese poder que le pertenecía al enemigo sobre la muerte. Él pelea esa autoridad que tenía el enemigo. Y cuando Jesucristo resucita al tercer día, iglesia, hay poder en nuestras vidas. Porque Él recupera el poder y la autoridad para entregarnos a nosotros. La gloria sea para Dios. Puede aplaudir, hermano. Ore por mí allí, hermano. Ore por mi garganta. Ore por esa unción fresca del Espíritu Santo. Porque hay más para su vida. Hay más para su vida. Mira lo que dice Lucas 10:19. Nueva traducción viviente. Lucas 10:19. Miren, le he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Mira lo que dice Jesús. Es para nosotros, los que creemos en Jesucristo. Es para nosotros los que creemos en la resurrección de Jesucristo, Señor. Lucas 10. Miren, le he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones
y aplastarlo. Nada les hará daño. Mira lo que dice Marcos 16, 17 al 18. Marcos 16 al 17 y el 18. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La gloria sea para Dios. Mire, hermano, la gloria sea para Dios. Jesucristo nos dio a nosotros poder y autoridad. Antes que Jesucristo pudiera resucitar, nadie echaba fuera demonios. Solamente dice que David con el arpa traía consuelo sobre David, pero no había ese poder todavía en los discípulos. Pero después que Jesús resucita, Él le da la autoridad a su discípulo. De ahí en adelante, hermano, vemos todos esos milagros, vemos todos esos hechos en ellos. Vemos cómo Pedro, con tan solo su sombra, trae sanidad sobre los enfermos, trae liberación. Esa autoridad está en ti y está en mí. Esa autoridad, cuando Jesucristo resucita, nos es entregada a nosotros con un propósito, hermano, de derribar todo lo que el enemigo ha levantado en contra de nuestras vidas, para derribar todo lo que el enemigo ha levantado en contra de su pueblo, para derribar todo lo que el enemigo ha levantado en contra de la sociedad. Poder y autoridad para nosotros como hijos de Dios. Le estoy hablando a toda persona, hombres y mujeres, que Dios lo ha llamado a un ministerio. Si usted sufre de temor, de miedo, déjalo a un lado, hermano. Lucha con ese temor y ese miedo, porque Jesucristo te ha dado el poder y la autoridad para derribar todo lo que el enemigo ha levantado. Jesucristo te ha dado el poder y la libertad, esa autoridad para cumplir su propósito en tu vida. Nosotros, como hijos de Dios, a lo que creemos en Jesucristo, Dios nos dio el poder y la autoridad con un propósito. Y está en Hechos 1:8, nueva traducción viviente. Le voy a pedir a mis hermanos para que me apoyen. Porque mire, hermano, la gloria sea para Dios. Para mí, en mi capacidad pensante, en lo que yo pude buscar y recibir en ese momento, llegó hasta aquí, hermano. Esos versículos llegaron hasta Marcos 16, 17 y 18. Yo le decía a la pastora, qué difícil este mensaje, porque tengo por costumbre en mi intimidad decir al Espíritu Santo de Dios, quita lo que tenga que quitar en mí y en la palabra, y dame lo que usted me quiera dar, añade lo que usted quiere añadir. Y aquí en adelante, versículos
reflexiones, el Espíritu Santo de Dios lo trajo a mi vida en la intimidad. Le voy a pedir a los hermanos, porque no lo tengo aquí y no tengo la Biblia de Nueva Traducción Viviente, y me voy a guiar por allí, por los televisores. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre usted, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esa es Nueva Traducción Viviente. Es el propósito por el cual Dios nos entrega a nosotros poder y autoridad. Quiero que lo podamos leer en Reina Valera, el mismo versículo Hechos 1:8, en Reina Valera. Ver ese propósito por el cual Dios nos entrega a nosotros poder y autoridad. Reina Valera, hermano. Ya leímos Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice Reina Valera 1960. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seráis testigo, ¿a dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tú y yo fuimos llamados a recibir poder y autoridad para ser testigos del poder de Dios. Usted y yo fuimos llamados, a ser testigos del poder de Dios. Usted y yo fuimos llamados, dotados del poder y la autoridad de Dios para ser testigos del poder de Dios, para ver cómo los enfermos son sanados, para ver cómo el endemoniado es libre, para ver la transformación y el cambio quizás de nuestra familia, para ser testigo del poder de Dios, cómo saca a los jóvenes de las calles, para ver y ser testigo del poder de Dios que el enemigo ha levantado para destruir a los matrimonios, a destruir a la familia. Pero tú y yo somos testigos del poder de Dios, como a través de la palabra, como a través de Jesucristo los matrimonios son restaurados. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Tú y yo somos testigos como la presencia de Dios se mueve a nuestro favor. Usted y yo somos testigos del poder de Dios, como taller a taller, iglesia. Y en la semana que viene, sí, hermano Juan, la semana que viene hay culminación, noche de gloria, hermano. El viernes usted va a ser testigo del poder de Dios. Usted el viernes va a ser testigo como los matrimonios que empezaron destruidos van a testificar de que ya son restituidos por la palabra de Dios. Usted va a ser testigo, hombres y mujeres que en sus finanzas estaban quebrados, hermano, pero a través de la palabra vino restauración en su finanza. Testigo del poder de Dios. Usted y yo vamos a ser testigos cómo Dios va a transformar y cambiar a esa generación por una nueva generación de justos, hombres y mujeres que se están levantando bajo el propósito de Dios para transformar ambientes, hermanos. Y pude escuchar, hermano, allá en mi cuarto, yo estaba orando en mi cuarto metido con la presencia de Dios, pero escuchaba a esa profeta anoche, para los adolescentes y jóvenes que tuvieron anoche, para los que estuvieron conectados. Vimos cómo esa mujer dirigida por el Espíritu Santo profetizaba y le decía a los pastores, yo lo puedo escuchar, yo no sé si usted lo escuchó, hermano, y ella le profetizaba y le decía a los pastores, se está levantando una nueva generación, se está levantando una nueva generación
hermano. Poder y autoridad para ser testigo en todos los lugares de Venezuela. Poder y autoridad para ser testigo a nivel mundial, cómo las familias son restauradas, cómo Dios levanta una nueva generación de adolescentes que ahora se levantan sin temor, sin miedo a predicar la palabra. Lo vimos el viernes, un joven que primera vez que predica, un joven que predicaba con aquella autoridad, hablar sobre la palabra de Dios. Testigo del poder de Dios, hermano, que mientras usted está allí sentado, tus hijos están recibiendo la palabra de Dios. Y usted será testigo de que estos niños que están allá recibiendo la palabra serán los próximos predicadores. Hoy estoy yo aquí predicando. Están los pastores predicando. Está usted como predicador, hermano. Pero mire, hay algo que el pastor me dice, y yo lo tomo de una forma literal, hermano. Porque cuando me dicen los años, mire, hermano, me quedo allí, hermano. No sé si a usted le pasa, que usted es uno de los que no le gusta decir los años que tiene. Pero el pastor me dice, hermano, tenemos que trabajar con esa nueva generación, porque nosotros nos cansamos, nos ponemos viejos. Cuando dice nos ponemos viejos, hermano, mire, yo lo tomo de una forma literal, porque todavía me veo pavito. Ahí está el hermano Jesús. Ahí está el hermano Jesús. No es como el mundo no vea, no es como el diablo no vea, hermano. Es como dice la palabra de Dios. Usted es como usted se ve conforme a la palabra de Dios. Aunque los años pasen en mi vida, me veo joven y puedo declarar como Caleb, tengo la misma fuerza que tenía hace 20 años. Tengo la misma fuerza para predicar el evangelio. Pero se está levantando una nueva generación, así como dice el pastor, hermano. Una nueva generación de adolescentes y de jóvenes que estarán aquí predicando la palabra. Y no sabemos, iglesia, hoy aquí están los pastores, estamos nosotros como líderes predicando la palabra, pero no sabemos cuando vamos al nuevo templo, hermano, que va a estar una nueva generación predicando, va a estar una nueva generación trayendo libertad al cautivo, entrarán adolescentes, jóvenes, niños predicando la palabra, jóvenes declarando una palabra de libertad, adolescentes predicando la palabra, trayendo libertad, disipando lo que el enemigo ha levantado. Seremos testigos de un nuevo grupo de adoración, de adolescentes y jóvenes, no para competir, iglesia, no para competir, iglesia, sino para que podamos entender que no se trata de nosotros, se trata del Espíritu Santo de Dios. No es como yo predico, no es como tú predicas, se trata de la unción del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. El Espíritu Santo de Dios me usa de una manera diferente, pero a ti también te usa de una manera diferente. Y hay un propósito. Cuando Dios se mueve, cuando el Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros, que mientras nosotros declaramos la palabra, la presencia del Espíritu Santo está derribando, está disipando lo que el enemigo ha levantado en contra de nuestra iglesia. ¡Apláudale al Señor! ¡Apláudale al Señor! ¡Wow, iglesia! La gloria sea para Dios. Estoy sorprendido del Espíritu Santo de Dios. Porque le decía en la intimidad del Espíritu Santo de Dios. Esto le va a alegrar, iglesia. Le decía en toda la semana al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ¿por qué cuando yo predico me falta tiempo? Me falta tiempo.
para hablar, para declarar palabra. Mire, hermano, usted no sabe cómo me apasiona predicar la palabra. Porque tomo tanta convicción, me curo con la sangre de Cristo. En esa convicción de que en la palabra, lo que Dios declara trae cumplimiento. Que me lleno de esa autoridad y ese poder. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí me pasa. Y le decía al Espíritu Santo de Dios, te pido que en estos puntos que usted me ha dado, porque por mi parte llegó hasta recibir poder y autoridad, y por versículo llegó hasta Hechos 1:8, pero en su ministración en la intimidad me dio otro punto. Y yo le decía, Espíritu Santo de Dios, tengo un problema, es que me falta tiempo en las prédicas. Hablo tanto que a veces me falta tiempo, pero estoy sorprendido. Yo no sé si mi reloj está bien. Son las 11:03. La gloria sea para Dios. Y puedo dar este último punto. Dar este último punto. En la resurrección de Jesucristo, recíbalo de parte del Espíritu Santo de Dios. No estaba en mi agenda. No estaba en mi intelecto, pero sí estaba en la intimidad del Señor. En la resurrección de Jesucristo, como último punto, recibimos al Espíritu Santo. Cuando Jesucristo resucita, al tercer día, usted y yo tenemos la bendición, la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y él me revelaba este punto, hermano. Pero me llevó a tener una oración sencilla con él. Yo le decía, Espíritu Santo, le falta tiempo. Toma el control del tiempo, porque el orden viene de Dios. Aunque hay ocasiones donde el Espíritu Santo hace como Él quiere. Y Él se está moviendo en esta mañana como Él quiere, hermano. Y lo que Él quiere es que tú y yo podamos recibir una palabra que transforme nuestras vidas. Una palabra de bendición. Una palabra que te haga convicción a nuestras vidas. Que traiga libertad. Recibimos al Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan 20, 21 al 22. Nueva traducción viviente. Téngame paciencia, porque mi Biblia es Reina Valera. Estoy orando por una nueva traducción viviente. Juan 20, 21 al 22. Una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Está hablando Jesús allí. Una vez más les digo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo lo envío a ustedes. Dice el 22. Entonces sopló sobre ellos y le dijo, reciban al Espíritu Santo. Entonces sopló sobre usted, iglesia, y le dice en esta mañana, reciban al Espíritu Santo. Reciban al Espíritu Santo. Mira lo que te dice el Espíritu Santo de hoy. Y sopló sobre tu vida y te dice en esta mañana, reciban al Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. Nueva traducción viviente. Hechos 2, del 1 al 4. Téngame paciencia, iglesia. Hechos 2, del 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo
lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a una llama a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo le daba esa capacidad. La gloria sea para Dios, hermano. Y dice la palabra que estaban todos unánime, juntos, hermano, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y mientras los salmistas están pasando, quiero concluir con esto. Recibimos al Espíritu Santo para cumplir la gran comisión. Somos llenos del Espíritu Santo de Dios con un propósito, hermano, para que usted y yo podamos cumplir con la gran comisión. Mira lo que dice Mateo 28, Reina Valera, Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, iglesia. Puede levantarse, iglesia. Fuimos llamados por Dios para cumplir la gran comisión. Jesucristo resucitó el tercer día para llenarnos del Espíritu Santo, hermano. Para que tú y yo fuéramos llenos del Espíritu Santo de Dios. Para que usted y yo cumplamos con un propósito eterno. Es de llevar el Evangelio. Es de ir de lugar en lugar para transmitir un mensaje de libertad, un mensaje de bendición, un mensaje que transforme, un mensaje que traiga cambio en nuestras vidas. Si usted ha creído que Jesucristo resucitó al tercer día, Jesucristo trajo perdón de pecado a tu vida. Jesucristo te hizo libre y te hizo justificado delante de su presencia. Él te hizo justo delante de su presencia. Te dio poder y autoridad para echar demonios. Te dio poder y autoridad para abrir cárceles espirituales, para traer libertad al cautivo. Escucha bien, iglesia. Jesucristo te dio poder y autoridad para traer libertad al cautivo, para abrir puertas espirituales a través de tu oración. Le hablo a todo intercesor, le hablo a toda persona que es un intercesor. El Señor te capacitó, te dio poder y autoridad para abrir cárceles
mas tenga vida eterna.